Gloria al Señor. Listos para oír la palabra. El que predica es el primero que tiene que oírla. Y los oyentes de las bancas, de los CIAs. Muy bien, la palabra es para todos. No nos predicamos a nosotros mismos. No somos ejemplo de nada. Cristo es nuestro ejemplo y dice que hay que imitarlo. Amén. En la carta a los Romanos, capítulo 5, leemos en el verso 19, la parte que me interesa es: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Capítulo 6 de Romanos, verso 7, el que es muerto, justificado es del pecado. Vamos a ver cómo unimos esos dos versos en el estudio de esta noche. Vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a orar por las peticiones, por las necesidades, por nosotros mismos, cada uno. Padre, bendícenos esta noche, que tu palabra sea tan taladrante que no nos deje reposar hasta no estar arreglados contigo en la comunión plena, en la bendición que esperamos, en el nombre de Jesús, nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Vamos a ver de qué se trata. Hay dos aspectos en el asunto de la salvación. Usted sabe que la carta a los Romanos, la primera epístola de Pablo, no la primera que mandó, pero la primera en su orden acá, lleva la mejor explicación que puede haber de la salvación. Usted puede leer miles de tratados y de libros respecto a la salvación. Serán opiniones humanas, tal vez basadas en puntos bíblicos, pero la carta a los Romanos es la explicación inspirada del Espíritu Santo. Así que donde mejor puede encontrar usted la definición y la conclusión de las ideas respecto a la salvación es en esta carta. Entonces vamos a ver cómo es que la ley, Antiguo Testamento, venía señalando la necesidad de agradar a Dios, pero de una manera demandante. Obligaba pues ser agradables, obligaba normas que le ponían a usted y nos ponían a nosotros, a todos los hombres, un nivel que realmente no se podía alcanzar. Tan es así, hermano, tan claro es esto, que no ha habido sobre la faz de la tierra quien haya cumplido la ley, aparte de Cristo, que por eso vino como hombre a cumplirla. Pero aparte de él, nadie ha cumplido la ley, porque no se necesita transgredir toda la ley. Con una sola transgresión a algún artículo de la ley, ya se quebró toda la ley. ¿Me entiende? Por eso es que dice: el que se circuncida, el que hace algo legal, tiene que cumplir el resto, dice. Porque de nada le sirve cumplir una parte y defraudar en lo demás. De tal manera que el decálogo, y no solo el decálogo, los mandamientos de Dios, que no son solo el decálogo, no fueron cumplidos. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Diría alguien. Pues la ley sirvió para normar desde afuera a la gente. Pero recuerde usted que la ley de Dios, esta, escrita, decálogo y demás mandatos, no fueron dados al mundo, fueron dados a Israel. Entonces, en base de una nación teocrática, se iba a hacer demandas teocráticas. No estaba demandando Dios al mundo entero, porque el mundo entero pues se rebeló contra Dios. Entonces las leyes no fueron puestas para que las cumplieran los rebeldes, sino los que quisieran cumplirlas. Pero aún así, los que quisieran cumplirlas,
no estaban en las condiciones de cumplirlas. Usted sabe que la ley en cualquier parte del mundo pone las normas para que uno sepa en qué falló, pero no pone el poder para no fallar, sino que solo al que falla le cae. Por eso la ley espera el cumplimiento, el hecho, y no solo la intención. Una persona tiene deseo de salir de otra persona en las leyes humanas. No pena la ley humana la intención de agredir al otro hasta que lo agrede. Tiene que ser así, ¿verdad? Si no, todos estaríamos presos. Porque alguna vez piensa uno algo no correcto, pues. Entonces la ley le caería. Pero la ley cae, estamos hablando de la ley externa, escrita, o la ley moral que puso el Señor antes, no te da la fuerza para cumplirla. Solamente te da la razón por qué te van a castigar, por haber transgredido la ley. Entonces, la ley es una normativa, es un ayo, es un preceptor, es un maestro que te lleva ordenadamente, pero que no puede darte el poder de cumplir. Y entonces se puede fallar o no fallar, pero de todas maneras en algo se va a fallar. Yo creo que la intención de Dios, por supuesto que está escrito en la Biblia, no es idea mía, la intención de Dios era enseñar al hombre que debería ser correcto con Dios y con los demás, pero que notara la imposibilidad de que eso sucediera. Por supuesto que el Señor no da la sed si no tiene agua. El Señor no da el hambre si no tiene algo que dar, ¿me entiende? Entonces el Señor tenía la solución. Como decirle a todos los que estuvieron bajo la ley, ¿cumplieron la ley? No, pues estarían condenados, ¿no? Entonces dice, sí, pero yo tengo una proposición, que es que va a venir alguien que la va a cumplir. En vez de ustedes o por ustedes, pero tienen que creer en Él y ponerse bajo Él. Ese es el Evangelio. ¿Cuántos de aquí en esta noche, todos, hemos cumplido la ley de Dios? Yo podría gritar, la cumplió Cristo, y usted también, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tiene que ver Cristo con nosotros? Diría alguien. Él no debe nada, pero nosotros sí. Pero como Él dijo que nos cobijáramos debajo de sus alas y que Él iba a ser nuestro representante. ¡Gloria a Dios! ¡Esa es la gracia! ¡Aleluya! Entonces, ahí viene el reo, culposo, traidor, lo que sea. Ahí va el reo. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús lo perdona. Pero si el reo no se encuentra con Jesús y no reconoce a Jesús, va a ser castigado por la ley. Entonces el único requisito que pide el Señor es: cree en el único que te puede salvar porque Él cumplió la ley por ti. Ah, qué bonito, qué sabroso, ¿verdad? Pero ¿será que nos vamos a ir a Cristo y cobijar en Él para transgredir la ley del Espíritu? No. La gente cree que Cristo viene y va a decir, fíjese, va a decir, yo te cubro, no hay pena, no hay problema. Entonces sería darle alas al pecador. Y dice el pecador, ay, qué bueno, entonces tengo buen abogado, me meto abajo de los cuidados del buen abogado y puedo hacer lo que me dé la gana y voy con el buen abogado. Eso no es así. La Biblia pone ejemplos, las ciudades de refugio. Había un delincuente involuntario o uno voluntario y agredía o mataba o lo que fuera, y entonces salía corriendo si no lo alcanzaban los familiares del muerto y se refugiaba en una de esas ciudades de refugio precisamente. Pero esa ciudad de refugio no recogía a cualquiera. Esas ciudades de refugio recogían al que había que juzgar para ver si tenían razón en el juicio o no.
para que no lo mataran fuera de la ley. Entonces resulta que seguramente alguien había matado con alevosía y con premeditación y todo lo que dicen los abogados. Y llegaba a la ciudad de refugio porque lo venían corriendo los familiares. O no lo dejaban entrar, o solo entraba y le decían, ¿qué pasó? Y, no, fuera. Y lo mataban. Entonces no era para refugio de delincuentes, era para refugio de los que había que juzgarles su causa, no de un delincuente infragante. Pero fíjense bien, hay algo interesante. De todos modos tenían que pasar a juicio, pues. Pero cuando vino la mujer adúltera a los pies de Cristo, que fue un encuentro obligado por la ley, por los apedreadores, le llevaron a la mujer y se la tiraron a los pies. La ley la condenaba a muerte, como nos condenaba a nosotros antes de ir a Cristo, la ley. Entonces el Señor dice, yo no te condeno, le dio la gracia, pues. No le estuvo averiguando, será cierto, será mentira, no, la cogieron infraganti. Entonces, yo no te condeno, gracia inmerecida. No era, como dijéramos, exculpamiento, ¿cómo se llamará en términos legales eso? Que no le declaran culpable. Inocente, pues, no era inocente. No era inocente. Ahora, el Señor le dijo, ahora vete y no peques más. Entonces no era consentirla, sino arreglar su momento de apuro tremendo bajo la ley y dejarla en condiciones, seguramente después se refugió en Cristo, etcétera, y entonces ya tenía fuerza espiritual para pelear con el pecado. Entonces es la segunda parte que vamos a ver, pero déjeme todavía que abunde un poquito en la primera parte. Entonces el Señor no está consintiendo que vengan los cristianos que le han confesado su nombre y que ya son hijos, que vengan a vivir como quieran, porque entonces sería consentir al pecador. ¿Usted creería que Cristo vino a morir en el Calvario para que usted siga viviendo igual, o yo también? Ni tampoco Cristo vino a morir en la cruz solo para que se venga a sentar martes, viernes y domingo. ¿Verdad que no? Sino para que, fallando, porque somos fallones, para que aún delinquiendo voluntariamente tengamos la facultad de arrepentirnos y reconocernos pecadores. Hermano, cuando vemos problemas, yo me hago la siguiente pregunta: ¿quién no falla? ¿Quién no tiene problemas en la tierra? ¿Verdad que todos los tenemos? Ahora, yo quiero ver, respáldeme, hermano. ¿Cuántos fallan de usted? Yo también. Así que no se me ponga enfrente porque le voy a fallar. Pero luego viene el Espíritu y nos trabaja y nos arregla. Si estamos en la gracia, hermano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno. ¿Quiere que hablemos del matrimonio? No, ¿verdad? En el matrimonio, ¿quién no se pelea con la señora? ¿No? Solo que no la tenga. ¿Quién no tiene alguna controversia? ¿O será la señora tan santa que nunca va a dar lugar? ¿O será el esposo tan santo que nunca? ¿Ah? ¿Conoce usted alguno? Tendrá que estar medio muerto, hermano, medio sonso. Pero esto está previsto en la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Arréglate, que si hay alguien que tiene... Miren,
Ya ve que no se puede vivir como uno quiere. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de lo que le voy a decir antes de pasar a la segunda parte? Lo más impresionante es, mire pues aquí se enreda uno con los cables. Gracias. Lo más impresionante es que la ley escrita o moral de antes de Cristo tenía penas graves, hasta la pena de muerte. Pero la ley del Espíritu, el Espíritu es amor, ¿cómo no? Pero fíjese que tiene penas más fuertes, porque trabaja con la intención de uno, trabaja con el alma de uno, trabaja con el espíritu de uno, trabaja con el cuerpo de uno, mire todo el trabajo, y uno se le escapa y comete falla. Entonces compara en la carta a los Hebreos, compara Dios, dice, si el que transgredía la ley de Moisés era apedreado y muerto cuando era culpable, dice, ¿no crees que será mayor castigo el que pisotea la sangre de Cristo y la tiene por inmunda y transgrede la ley del Espíritu? Note, ¿qué es más fuerte que matar? Aquí hasta le llaman la pena máxima, ¿verdad que sí? Va. Entonces, ¿por qué dicen Hebreos? ¿Con cuánto mayor castigo será que a ese que matan con piedras? En la ley. ¿Cuál será el mayor castigo? No va a ser como mi pariente, que una vez me dijo, hermano, me dijo esa mi pariente, fíjese, dice, que me llamaron por teléfono y dicen que se murió la tía tal o la sobrina cual. Me dice, y entonces, pero fíjese que yo creí que le había pasado algo peor. Pues se quedó como chiste en la familia, pero fíjese usted que pensándolo bien, ¿habrá algo peor que lo maten? Sí, pues, claro que sí. Es lo que le estoy diciendo esta noche. El mayor castigo que habrá para el que delinque la ley del Espíritu es mayor que el que apedrearon y mataron en la ley. Entonces, ¿qué será ese castigo? Mejor lo voy a dejar con la duda y se va con la duda. ¿Cuál será ese castigo? Pero tiene que ser mayor pena. Yo digo que es más allá de la tierra. Yo diría que es algo que va más allá de matar un cuerpo. Bueno, pero vamos a ver. Entonces la ley del Espíritu, ¿por qué es más severa? Si es de amor. Porque es más severa porque no trata con el cuerpo solamente. No trata con el que le dieron una bofetada y se le puso la cara así. Porque como dijo alguien, hay golpes más fuertes que los que se miran. Pero hay un golpe interno, ¿me entiendes? Dios trabajando con su hijo y lo afrenta y se le escapa y esto y el otro. Bueno, entonces la ley del Espíritu tiene penas mayores porque es un trato trinitario. Entonces la intención es grave. Se cometen peores pecados en el alma que con el cuerpo. Fíjese que dice que el que ya odió a su hermano y le llama, lo ofende al fondo, ¿vale? Y no se arrepiente, ese es homicida, dice. Y no lo ha matado, pero por dentro sí lo cocería en 3 días en un perol. Usted no ha tenido enemigos que el hígado le hace así. Y si hubiera ahí un arma, hermano, se le va encima. Porque todavía somos así, no va a creer que ya nos quitaron el cuerpo de pecado, ya nos quitaron la carne. Yo conozco gente, hermano, que me dice, espérese que me voy a poner un rato en la carne. Y ni músculos tienen. Pero ¿no cree usted que es un pecado mayor en el alma? Porque el alma está fraguando, y empuja al cuerpo que pida perdón tal vez de labios y se queda siempre para la próxima. Entonces, tenemos que aprender
que nosotros somos una calamidad, un caos. Tenemos una fiera dentro, que si no se la sujetamos al Espíritu, si no se la damos al Espíritu Santo con las decisiones nuestras para entregarla, las áreas, nos vamos a fallar a la primera de cambio. Y si no fallamos, de hecho, es porque no hemos tenido la oportunidad, porque no se ha quedado solo el otro, ¿verdad? Pero fallamos de intención. Entonces, ¿cuál sería el pecado del alma? Que va a penar no en la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu. Porque dijimos que pena las intenciones. ¿Cuál sería un pecado del alma? No me diga. Mire, pecado del alma es aquello que se premedita, se piensa, aunque no se ejecute, aunque no se use el cuerpo. ¿Qué tribunal en la tierra mide eso ahora? Ninguno. Pero el tribunal de Cristo sí lo va a medir. Aleluya. Y Cristo también. Porque te ve el alma, te ve todo. Está al otro lado. Ahora, ¿cuál sería el pecado del cuerpo? Que tampoco, tal vez el pecado del cuerpo sí lo alcanza la ley de Moisés, porque es un bofetón o un cuchillo. ¡Pau! Entonces hubo acción del cuerpo. Y eso ya lo pena la ley exterior. ¿Cuál sería el pecado del espíritu? Es aquel que se comete contra Dios en la comunión y en la rebelión. Ese es el pecado del espíritu. Usted sabe que espíritus que se rebelaron. No tenían cuerpo, no tenían la estructura nuestra. Pero, por ejemplo, en ese pecado de comunión y de rebelión, es pecado contra Dios. Pero el pecado del alma es contra el prójimo. Siempre tiene relación con Dios, pero es contra el prójimo. Y el pecado del cuerpo es contra uno mismo. Le pone las sanciones del Señor en el cuerpo. Ahora yo estaba pensando, así en fondo, que por ejemplo, ¿quién va a perdonar el pecado del espíritu? Solo Dios. ¿Quién va a perdonar el pecado del cuerpo? Dios y el hermano ofendido. Y el pecado del cuerpo, pues, se daña a uno mismo. Ahora, si eso es así, que estamos viendo esas estructuras de pecado, entonces Dios tiene que trabajar en los tres compartimientos del hombre para poderlo liberar y que sea realmente perfecto. Y eso lo va a hacer quitando el cuerpo de pecado hasta que uno muere. Pero no me refiero solamente a la muerte física. Por eso voy a leer el otro pasaje. Dice, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Ahí está hablando de un ejecutado, por supuesto. Está hablando de una persona que ya pagó su falta muriendo, como Cristo, que pagó muriendo, pero no la falta de él, porque no tenía la de nosotros. Pero él una vez pagó, ya no debe. Y como pagó por nosotros, pues ya no debemos. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es como que ya hubiéramos sido ejecutados. Entonces ya no debemos. Pero debemos quedar muertos. Ahí está el problema. ¿Lo nota? Bueno, ya lo ejecutaron, ya está muerto. Hablando literalmente, tienen que esperar, no solamente porque se puede estar haciendo el muerto. Entonces tiene que llegar el doctor, lo examina y boom, y que no sé qué, y lo declara muerto. De veras ya está muerto y le ponen, bueno, miren si no respira algo, todo más, muerto, lo declararon muerto. Ya no debe. Ahora pongámoslo en el terreno espiritual. El que es muerto, justificado es ya del pecado, porque ya pagó, en el caso del ajusticiado. Pero en el caso de nosotros, venimos a Cristo y entonces nosotros fuimos muertos con Él. Así lo dice la Escritura. No dice que fuimos muertos con Él cuando bajamos a las aguas del bautismo, muertos con Él, dice. ¿Cierto? ¿Estaremos muertos? En la medida que nos
dejemos ya no existimos para el mundo. Pero no puede uno dejar de existir para el mundo tan como Cristo, porque Cristo no tenía pecado. Botó el pecado de nosotros y lo pagó, y Él se quedó sin pecado porque no tenía. Pero Él dice que como nosotros fuimos con Él en la fe a la muerte y resucitamos con Él. Fíjense que ni habíamos nacido nosotros cuando ya estábamos resucitando con Él. Es decir, en cuanto a proyección futura, porque todavía no hemos resucitado con Él, hermano. Sí hemos resucitado a vida nueva, sí estamos muertos, pero no hemos resucitado a vida nueva si no nos plegamos al Espíritu, porque nos quedamos muertos pero vivos. Le voy a explicar eso porque está como contradicción, ¿verdad? Por ejemplo, el Cordero Pascual lo llevaban a la muerte, lo amarraban bien y lo degollaban. Y ahí lo dejaban un momento porque ya estaba muerto. No se bajaba, pues. Porque no puede uno esperar que se baje un muerto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando Él dice en Romanos 12, subid voluntariamente, Cordero, al altar, entrega tu cuerpo, tu alma, tu espíritu en el altar, y luego dice, y considérate muerto, porque este es sacrificio vivo. Ahora tenemos que explicarlo, porque sacrificio vivo quiere decir que uno se podría bajar del altar. Pero si se queda en el altar, es porque está muerto, es decir, al mundo. Él ya no desea. Dijo Pablo, yo estoy crucificado al mundo. ¿Mire? Y el mundo a mí. Entonces quiere decir que no apetecía el mundo. Miremoslo en Cristo. Va a la cruz, muere. Óigalo bien. ¿Usted cree que 3 clavos lo detuvieron en la cruz? No. Él se hubiera podido bajar. Pero no se bajó, ¿verdad? Porque era un sacrificio vivo. Porque tenía poder para bajarse. Aleluya. Una vez, hace muchísimos años, en un pueblo de Guatemala, hicieron afrenta a los de otra religión, burlándose de ese grupito de hermanos ignorantes, protestantes y no sé cuánto, y les iban insultando en la calle, y ahí iban, la noche siguiente iban a volver a salir alrededor de la iglesia para afrentarlos y molestar. Todos los hermanos dijeron, bueno, ahora la primera noche aguantaron los insultos, los escupitajos, las pedradas, los empujones y todo lo aguantaron. Dijeron, pero mañana si vuelven a pasar esto, cada uno llegó con un sutetunte, hermano, y otros con un suleño. No iban a atacar los hermanos, solo iban a defenderse, ¿verdad? Y entonces llegó un predicador esta noche, inesperado, y le dieron el púlpito. Y ya estaba la cosa que ya se iban acercando aquellos unos, y ya cada uno oían el mensaje nervioso, y ya cada uno agarraba su tranca. Y entonces dijo el hermano, estamos muertos. Él no sabía el problema, pero el Espíritu a veces habla por los ministros. Todos estamos muertos, hermano. En Cristo estamos muertos. Usted coja un muerto, dijo el hermano, coja un muerto y dígale tal por cual lo que quiera. Y el muerto se murió sonriendo se queda. Si usted lo pisotea y le dice, aquí tenías que estar, ahí no dice ni hay, ¿verdad? Ese es un muerto, dijo. Y parecía que todos estaban diciendo, bueno, pero sí, ya sabemos que es un muerto, que no se mueve, que no hace nada. Y dijo él, escupa a un muerto, porque se acaban de escupir la noche anterior. Escupa a un muerto. Y el muerto no le dice ni gracias ni bandido tal por cual. Se queda con todo. Muy bien. Entonces dijo, ¿están muertos, hermanos? Dijo. ¿Están muertos? Sí, amén. Dijeron todos con tranque en medio.
Sí, dijeron hasta enarbolando los garrotes, estamos muertos. Entonces ya se venían acercando los enemigos. Entonces dice, entonces si les dan un insulto, ¿qué hace el muerto? Nada. Y si les golpean y los apedrean, el muerto contesta, no. Y cada uno fue dejando su tranca ahí en el suelo. Y cuando se acercaron los otros, estaban otra vez desarmados como la noche anterior, por la palabra. Ahora, si uno estuviera rendido en sus áreas, del alma, del espíritu, lo que sea, sería un muerto. Ya está justificado. Porque esa muerte se la dio la cobertura de Cristo. Eso no nació de usted. Eso no fue de ese grupo de gente, ¿sabes? Si no hubieran sido nacidos de nuevo, qué sermón ni qué sermón. No me hubiera esperado que los otros, un zafarrancho ahí. Pero un muerto no hace nada. Pasan encima de él y el muerto no se mueve. Ni da las gracias ni insulta. Ni hace huelgas para que limpien el cementerio. ¿Cuántos están muertos? No van a ser los hermanos del pueblo, ¿eh? Yo estoy muerto, hermano, pero si me molestan. Como dijo un hermano en una sesión hace muchos años, era muy tranquilón así, pues a lo menos aparentaba. Lo agarraron a saber de qué lado y dijo, bueno hermano, yo también soy de Jalapa, dijo. Se sacó. Con el perdón de los de Jalapa, ¿verdad? Como yo sé. Fíjense que dije estamos. No dije estamos. ¿No sería bueno que esta noche sacáramos todas y que nos muriéramos de un viaje, hermano? De el último suspiro esta noche para el mundo. Arréglense con Dios. Fíjense que el pródigo dijo, Padre, he pecado. Evidentemente había pecado, pero he pecado contra el cielo. Pecó en el espíritu. Y contra ti, pecó en el alma. Y en el cuerpo, olor a pocilga. Ahí está. ¿Por qué no dijo el pródigo, Padre, he pecado contra usted? Me fui de la casa. No, he pecado contra el cielo. Porque se rebeló contra lo que Dios ordena. Y he pecado contra usted, Padre. ¿No sería bueno, hermano, arreglarnos? ¿O ya no tiene usted nada que arreglar? ¿Tiene tanta luz usted que ya no quiere acercarse a mayor luz? ¿Estaré yo tan cerca de Dios que ya no me puedo acercar un poquito? En lo que nosotros reaccionamos, nuestras reacciones humanas, porque se explican, adrenalinazo, y se le sube a uno el apellido, pero rápido. Y no baja, ¿verdad? Y se sube. ¿Estaremos bajo la ley de la gracia? Sí. ¿Cuántos creen que estamos bajo la ley de la gracia? La ley, o sea, la ley del Espíritu. Sí, ¿verdad? Entonces el Espíritu lo que quiere es quitarnos las intenciones, hacernos mansos. Usted sabe que manso no es uno que lo amontonan a golpes y se queda ahí por manso. No, ese no es manso, es menso ese. Pues sí, porque puede quitarse de ahí, ¿verdad? Aunque no es muy nuestra esa palabra menso, muy tonto. Chapín, tonto. Para no meter eso de menso. Esos son los mexicanos. Cuando hacen tonteras, pues, ¿verdad? Ahora, note usted, ¿qué es un manso entonces? Fíjese que Moisés, que fue el modelo de hombre manso, fue manso, pero no era manso. Fue manso, pero no era manso. Le alegaron no sé qué y es un egipcio.
Dicen que Moisés era un monumento, hermano, de hombre. Ese lo de un solo suspiro lo mató. Mató al egipcio. No era muy manso, que digamos. Como para decir, y que se venga el otro, ¿verdad? Pero cuando se fue al desierto y lo hicieron que no era nada, que ya no servía para nada, ni para empujar chivos. Entonces lo hizo Dios manso. Y cuando estaba manso, y eso es lo que no tenemos nosotros, cuando ya estaba bien manso, llevó el pueblo de Dios por el desierto. Manso, era tan manso que le decían, tú eres un aquí, allá. Coré creo que le dijo eso, no sé cuánto le dijo, si hubiéramos oído lo que le dijo, saber qué palabras emplean en aquel tiempo, pero de las de 7 pisos de hoy, de esas le dijo, hermano. Y Moisés dijo, Señor, yo no me puse aquí. Si yo soy tu siervo, mira que está afrentándote a ti, no a mí. Pero como yo soy manso, dijo Moisés, y era manso. Señor dijo, pero castígalo porque si no, no va a haber escarmiento. Que no muera como mueren todos, le dijo, entonces soy tu siervo. Entonces voy a saber que tu siervo está haciendo lo correcto. Dios le dijo, está bien, hazte a un lado, que sean a un lado los demás. Quiten, quédense para allá si no quieren caer también ustedes. Bueno, y los quitó de ahí y se quedó solo Coré y su familia, no sé cuántos fueron. Y cuando ya estaba así, ¡bum!, se abrió la tierra. Y nunca había muerto nadie así. Se fueron vivos al Seol. Entonces Moisés dijo, entonces soy siervo de Dios. La mansedumbre no pelea con la justicia, pero sí con la ¿cómo le pudiéramos llamar? Con la soberbia. Es soberbio uno cuando reacciona como no debe reaccionar. ¿Y cuántos tendremos que aprender esa lección? Yo soy el primero que levanta la mano, usted también, ¿verdad? ¿O es manso? ¿Quiere que probemos? Levantemos las manos al cielo. Todos los que queremos espíritu de mansedumbre. Y los que dirigimos la obra y estamos al frente son los que más lo necesitamos. Como los hermanos, ¿verdad? En la familia, los hermanitos chicos. Se dicen un montón de cosas. Al rato están jugando y abrazándose y besándose. Porque no debe haber huella en donde hay perdón. Y a nosotros han perdonado más. ¿Verdad que sí? De lo que nosotros podemos perdonar. No le quiere solicitar, en su mente debe tener usted una lista de gente, tal vez no muchas, que están ofendidos con usted o usted los ofendió. Arreglemos el pecado con los humanos, porque el pecado con Dios lo va a arreglar usted con Dios. Y el pecado del cuerpo, usted va a traer las consecuencias de su propio cuerpo si no se arregla. Aleluya. Hermanos, es una noche como de exculpamiento, no de echarle la culpa al diablo, es uno ligero, se carga, pero sí le voy a decir con sus manos levantadas, ¿sabe quiénes son los más culpables de todos los problemas de falta de mansedumbre? Los chismosos. Que el Señor reprenda a los chismosos, que no hay aquí, pero en alguna parte deben estar, porque incendian bosques, ponen a hermano contra hermano. Pecado grave. Aunque fuera culpable la persona, no es usted el que va a tirar la primera piedra. En la ley del amor y de la gracia. No estamos en la ley mosaica, porque no la podemos cumplir. Esa va a castigar a los culpables impenitentes. Pero a nosotros, el tribunal de Cristo nos va a pedir cuentas de la carne actuante, de la cual nos avergonzamos nosotros.
Aleluya. 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 Alabe al Señor, está bajo la gracia para vivir dignamente, para reconocer sus errores, usted y yo. Si tenemos que rectificar, rectificamos. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que arreglar, arreglamos. Porque vamos a estar en la misma eternidad, en el mismo tramo. No hay otro cielo aparte para nuestros enemigos, ni para a los que nosotros odiamos. Puede estar uno odiando parte del cuerpo del Señor al no discernirlo. Si el que está enfrente de ti con algún problema es tu hermano del cuerpo de Cristo, no puedes negarte a perdonar. Tampoco vas a esperar que se ponga el sol sobre tu enojo, porque se fermenta eso. Se fermenta tanto como un cadáver, que mientras más tiempo tiene afuera, más va a haber. Aleluya. Noche de perdón. ¿Ofendió a usted a alguien? ¿Le ofendió a alguien? Quédese en blanco, hermano. ¡Ay, qué delicioso es cuando sale toda la ponzoña de la carne! Claro que hubo ofensas. Sí, hermano, somos muy ligeros. Que hubo no sé qué, ¿cómo no? Siempre alguien, o más bien siempre todos tenemos un pedazo de culpa. Aleluya. Solo Cristo, sin culpa, llevó nuestras culpas. Aleluya. 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 Váyase tranquilo, manso, alegre, contento. Pague bien por mal. No ahonde las diferencias, no abra las grietas. No señale los pies de barro, porque los suyos también son de barro. No lo hagamos. ¿Quiere salir con un baño de paz? El Señor quiere honrar al que lo quiere honrar a Él, haciendo lo que Él dice. Aleluya. Quien haya venido acá lastimado, quien haya venido dándose el lujo de decir que Él no perdona, va a salir igual. Pero el que venga con afán de salir perdonado, va a perdonar. Puede ser en casa el problema, puede ser fuera de casa, puede ser en la iglesia, en lo que sea. Aleluya. Levante bien alto sus manos. Que la bendición del Señor sea sobre todos nosotros esta noche, esta misma noche. Que el Señor nos perdone, porque vino a perdonar. Pero tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Si tu hermano va a ti y te pide perdón, oiga, te pide perdón, perdónalo. Hasta 70 veces 7, cada vez. Pero también el ofensor debe estar obligado a pedir perdón. El pedir perdón quiere decir reconocer su falta. Porque si no, ¿de qué lo van a perdonar? Aleluya, aleluya. Oh, oh, oh. Nuestra paz sería como un río, como le dijeron a Israel.
Aleluya. Aleluya. Aleluya.